Bueno, jóvenes, seguimos aquí con este rollo, así que estar atentísimos porque ahora viene la parte en la que te puedes complicar o enredar porque la información aumenta. ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos aquí que mirar es el título. Si tú miras el título que te encuentras que te dice régimen político, no te dejes asustar por esas dos palabras. Cuando hablamos de régimen nos referimos a forma en que se gobierna. Eso es lo que quiere decir régimen. Entonces estas dos palabras lo que te están diciendo es formas en que se gobierna en la política. A continuación te voy a decir, te puse aquí que esas formas de gobernar son de dos clases. Clase número uno, mírala aquí, ¿cierto? Y clase número dos, mírala acá. A su vez la clase número dos se divide en varias. Y la clase número uno aparentemente es más corta, pero ya lo vamos a ver, listo. Entonces, clase número uno de cómo se gobierna es la que conocemos como régimen político democrático o la democracia, ¿cierto? Pero ojo, eso que conocemos como democracia a su vez está partido en dos partes. Vamos a ver cuáles son. La primera parte de cómo se compone la democracia es la que se llama democracia parlamentaria. Mírala aquí, parlamentaria, en donde gobierna un parlamento. ¿Cómo así que parlamentario gobierna un parlamento? Para que no te enredes, es lo mismo que esto. Donde gobierna un parlamento es donde gobierna una especie de congreso. Es eso. Cuando tú oigas la palabra parlamento, mira, yo aquí puse congreso, o bueno, hubiera puesto parlamento mejor, ¿cierto? Es esto lo que ves aquí. Voy a quitar la palabra congreso, voy a poner parlamento. Parlamento, mira que aquí. Parque Jaime Duque, como es de bueno ese parque, hombre. Bueno, parlamento es esto, un grupo de señores que toman las decisiones políticas, ta, ta, ta. Entonces, cuando mandan ellos un grupo de señores, eso es lo que llamamos una democracia parlamentaria. Listo. Volvamos acá. Entonces, aquí gobierna un parlamento. Si seguimos, democracia semipresidencial. Cuando tú ves la palabra semi, es que te están diciendo miti y miti. Por eso aquí te van a decir a continuación. En este tipo de democracia, el poder o quien gobierna está dividido entre presidente, míralo aquí, y primer ministro. El país más conocido por esto es Inglaterra. Inglaterra es el que siempre oímos hablar que no, el primer ministro de Inglaterra. Hoy llegó a no sé dónde el primer ministro de Israel. Son los, mira aquí, inmediatamente aparece, ¿cierto? Primer ministro de Inglaterra. Entonces en ese país hay un señor que es primer ministro que lo mandan afuera a hacer vueltas del país, a representar a Inglaterra, y otro que se queda adentro, que vendría siendo el presidente. Entonces el poder está compartido entre esos dos, para que tú veas ahí, listo. Y la tercera forma en que se divide este régimen político es la más conocida y común, donde gobierna un solo señor, el que llamamos presidente. Aquí caería nuestro país, porque es la forma en la que se gobierna aquí, ¿cierto? Solo hay un señor que tiene, digamos, la mayor fuente de poder. Aunque también el Congreso tiene un poco de poder, ¿cierto? La Corte Suprema y otros, pero digamos que la figura del presidente está por encima de las otras en cuanto a gobernar. Listo. Vamos a pasar al segundo punto, la segunda forma de gobernar. Aquí ya no es democrática. Aquí te vas a fijar que esta se llama autoritaria. ¿Por qué? Porque no existe monarquía. Vamos a ir entonces por partes. La número uno, súper fácil, ¿cierto? Donde hay reyes. Esa es una forma no democrática porque ellos no son escogidos. Vamos a poner aquí monarquías. A ver, monarquía. Pero espera, yo la voy a poner aquí. Monarquías actuales. Es lo que yo voy a poner aquí en este punto para mostrarte en qué países actualmente existen este tipo de monarquías. ¿Sí? Mira, entonces aquí ya yo había consultado hace tiempo después, había mirado esto aquí, entonces aquí hay un documento donde dice, ¿en qué países hay monarquías? Cuando decimos monarquías, repito, es que gobierna un rey, ¿cierto? Entonces mira, ahí, acá nos mencionan que hay varios, mire, la amiga tuya que falleció hace no mucho, ¿cierto? La reina Isabel, que dejó en el trono a su hijo. ¿Qué países hay monarquías vigentes, actuales? Hay varios, la mayoría de ellos están en, dice aquí, en Medio Oriente. Eso lo vamos a ver ahorita, lo de Medio Oriente. Pero hay varios países que tienen. Mira, por ejemplo, aquí nos dicen el reino de Sultán
no, perdón, el reino de Brunei, que queda en Asia, tiene un sultán. Un sultán es una figura como un rey. Un país en África que se llama Suazilandia también, ¿cierto? Y el papa también puede ser considerado una especie de rey, ¿cierto? Porque no es escogido, sino por una especie de sistema muy cerrado. Una especie de sistema muy cerrado, no por los habitantes del Vaticano, sino por un cónclave. Ustedes saben que eso funciona mediante unos obispos. No es la gente que habita allá la que lo escoge, sino de una forma muy particular. Bueno, entonces ahí en este régimen, en esta forma de gobierno, solo gobiernan los reyes. Listo. Régimen militar, como su nombre lo indica, es cuando el ejército se monta al poder. Eso se ha visto en algunos gobiernos de Latinoamérica. Sucedió, recuerdo, en Argentina. Hubo un gobierno argentina donde el ejército eh, se montó al poder, ¿cierto? Eso es lo que se llama dictadura militar. Mira, aquí lo puse también. En Argentina y en algunos países de Sudamérica los hubo en la década de los años 60. Son un montón, pero para que te quede claro, para entenderlo fácil es que cuando el ejército gobierna, tumban del poder, por lo general así suben, ¿cierto? Tumban del poder al que esté y suben a gobernar. Régimen personalista, cuando quien gobierna se convierte en una figura muy mediática, es decir, que sale en todos los medios de comunicación, que se vuelve muy popular, que ya no se habla de un gobierno, sino que se dice el gobierno de Chávez, que fue el ejemplo que puse aquí. Para los que no saben y están perdidos, Hugo Chávez fue el presidente de Venezuela hace algunos años, que generó mucha prensa, mucha polémica, mucha cosa, porque algunos dicen que parte de la crisis que tiene actualmente Venezuela fue por él. No nos vamos a meter ahora en ese tema, ¿cierto? Porque eso da para un debate largo y extendido. Pero lo que sí es cierto es que mientras él estuvo en el poder, convirtió a su persona y a su personalidad en un sello a la hora de gobernar. Chávez para aquí, Chávez para allá. El chavismo, incluso se hablaba del chavismo como una especie de corriente que gobernaba ese país. Entonces, fíjate, cuando una sola persona, digámoslo así, acapara tanto la forma de gobernar sobre sí mismo, que ya hablamos de un régimen, míralo acá, personalista. La persona casi que se sitúa por encima del gobierno. Listo. Régimen sultanístico, el que sigue, es lo que te decía anteriormente. En Medio Oriente, los reyes se le llaman sultanes. A ver, ¿cómo puse acá? Monarquías, ya ve. Monarquías actuales. Entonces, a ver aquí, acá. En Medio Oriente, en los países como Bahrein, Irak, Kuwait, otro que se me viene aquí a la mente, Arabia Saudita, gobiernan este tipo de señores. El gobierno más conocido de este estilo allá es el de la familia Saudí en Arabia Saudita. Por si no lo saben, ojalá les diera sociales para que aprendieran todo esto. Por si no lo saben, esta familia fue la que fundó ese país en el año 1938. Ellos llegaron a ese desierto, los ascendientes, perdón, de los actuales reyes de allá. Fundaron ese país y los actuales descendientes, los nietos, son los que están ahora en el poder. Por eso el país se llama Arabia Saudita, que viene de ese apellido de la familia Saudita. Listo. Ellos no se escogen por votación, están ahí y tienen algunas características diferentes a los reyes, unas poquiticas. Pero para resumir, digamos que se le llama sultanes. Listo. El que viene, ojo, atención con ese, que este los confunde mucho, ojo. A veces puede gobernar un partido político y ese partido político puede gobernar por mucho tiempo. Fue lo que sucedió en México lindo y querido. En México lindo y querido sucedió que un partido político llamado el PRI, Partido Revolucionario Institucional, gobernó durante 70 años. Caramba, 70. Mira, el Partido Revolucionario Institucional gobernó muchísimo tiempo y ya se huele sospechoso. ¿Cómo un partido político puede gobernar tanto tiempo en un país? Bueno, decían y se dice actualmente que el PRI tenía una dictadura disfrazada, montada. ¿Qué decía el PRI? No, ustedes los otros partidos ganen la presidencia, montense al poder. Pero entonces el PRI estaba tan acomodado, tenía maquinaria. Cuando digo maquinaria me refiero a dinero, conexiones, medios de comunicación, todo montado de tal manera que era imposible ganarle. Entonces,
Hay formas de gobierno como esta, que se llama régimen autoritarista compartido, en que los partidos aparentan compartir el poder, pero solo en apariencia. El PRI aparentaba, cuando competía con los otros en las elecciones, aparentaba igualdad. Les decía, bueno, todos vamos por la presidencia, pero mentiras, siempre ganaba. Entonces, ¿qué era en el fondo? Una dictadura disfrazada de democracia. El PRI nunca iba a perder. Solo hasta en el año 2000, que el famoso Vicente Fox con otro partido les dio el golpe. Pero de no ser así, el PRI, este partido político, seguiría inmontado. Fíjate tú, entonces, ojo, régimen autoritarista compartido, listo. Aquí te voy a poner Vicente Fox, que fue el presidente que tumbó al PRI después de 70 años, listo. Bueno, seguimos aquí. Aquí, perdón, terminamos. Régimen de partido único. Este se parece al anterior en que gobierna un partido, pero en este no disimula. En este dice, soy el único que mando y los demás me valen, ya tú sabes que valen. Fuera de aquí, no quiero tener a partidos ahí aspirando a presidencia. Todos los eliminan, todos los hacen a un lado. Fueron lo que hicieron tus amigos los nazis en Alemania. Eliminaron del baloto o de la balota del sorteo para ganar la presidencia a todos los demás y se quedaron ellos solitos. Por eso aquí dice régimen de partido único, solo un partido en el poder. No se anda con mamadas, vamos a decirlo vulgarmente, no andes con mamadas, Mary Jane. Entonces ellos aquí dicen, nadie comparte el poder conmigo, listo. Bueno, acabamos ahí. Acá, que sigue en la parte de abajo. Tú en tu hermoso cuaderno, que creo que ya te lo entregaron, ¿cierto que sí? Haces un pequeño resumen de eso, haces un pequeño resumen de lo que hay aquí. Aquí dice cuáles son los grupos empresariales antioqueños. El grupo GEA, el grupo Carvajal, el grupo Norma. Cortico, cortico, pero que tú lo leas. Léelo por favor, porque aquí te están diciendo cuáles son los dueños de las principales empresas. Mira, quién es el dueño de Bancolombia, quién es el dueño de la Compañía Nacional de Chocolates, que tanto nos gustan los chocolates, el dueño de Zenú, el dueño de Papel Higiénico Familia. Todo eso lo vas a ver ahí, listo, y lo vas a poner en tu hermoso cuaderno. Y ahí acabaría el tema, listo. Así que cambio y fuera.